testigo delante del Padre Eterno que no va a poder. Porque ahora, después de que viene la restauración, escuche bien, después de que viene la restauración, ahora Yahweh nos está permitiendo a nosotros que como pueblo de Él, formado por Él, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ahora vamos a tener nosotros la oportunidad de quitarle a Hasatán lo que Hasatán le quitó a Adán y a Eva y lo que Hasatán le quitó a los ángeles. ¿Qué es eso? Usted está fuera de control, no, eso no es cierto. Pero vean ustedes, ahora que nosotros como pueblo de Israel estamos volviendo de las naciones, de la cautividad, de que el Padre Eterno está haciendo su restauración con el pueblo de Israel, cada vez que nosotros obedecemos la voluntad del Padre Eterno, le estamos quitando el territorio a Hasatán, aunque usted no lo crea. Porque cada vez que obedecemos, estamos obedeciendo al Padre Eterno. Estamos llevando a cabo el reino aquí en la tierra, aunque todavía no es el reino que se va a establecer, pero desde ya empezamos la restauración del reino de todas las cosas. Lo dice capítulo 3 de los libros de los Hechos. Otra vamos a entrar a ver. Solo está en un tipo como de introducción. Porque tengo que hacer una introducción para que vayamos viendo qué es lo que ha hecho Satanás al engañar no solo a los ángeles, a Adán y a Eva, al pueblo de Israel. Incluso quiso engañar y quiso tentar a Yahshua cuando Yahshua fue a ayunar 40 días y 40 noches. ¿Qué fue lo que hizo luego? Inmediatamente de que Yahshua salió del ayuno, que inmediatamente salió de la oración, ¿qué hizo Satanás? Se presentó 3 veces tocándole, tratando de tentarle. Si eres hijo de Dios, haz que estas cosas se conviertan en pan. Digo así, ¿no? Si eres hijo de Yahweh, haz que esto se convierta en pan. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Yahweh. Y no cejó, volvió a intentar. ¿Cuántas veces lo tentó? 3 veces. Y siempre que intentaba corromper al Mashiach, no pudo con él. El Mashiach siempre le recalcaba, le decía la palabra y le señalaba la palabra. ¿Por qué? Porque el Mashiach venía con el propósito de restaurar el reino. Y cuando vino el Mashiach, vino exactamente a enseñarnos el reino de Yahweh. ¿Qué hizo el hermano de Yahshua cuando 6 meses antes nació primero Yohanan antes que Yahshua? ¿Cuál era el propósito de Yohanan? De preparar el camino para el Mashiach. Y cuando empezaron al ministerio, ¿qué hacía Yohanan? Arrepentidos y convertidos porque el reino de Yahweh se ha acercado. Eso era lo que venía anunciando Yohanan, ¿o no era así? Eso era lo que venía anunciando Yohanan. Y después cuando viene Yahshua, que es sumergido en las aguas, desciende el espíritu del Ruach de Yahweh para llenarlo de poder, para que pudiera enseñarnos a nosotros la palabra que estaba escrita. Y todo esto aparece en la Escritura. Y todo esto está cronológicamente escrito para nuestro conocimiento, para que lo entendamos. Por eso cuando hablamos de geopolítica, es que estamos buscando la raíz de dónde venimos, quiénes somos. Tenemos que llegar al meollo del asunto. En el cristianismo no nos enseñan esto porque no les importa estudiar estas cosas. Pero como yo les decía hace un momento, si yo quisiera saber quién es mi familia, ¿qué tendría que hacer? Conocer a mi padre, quién fue su papá, quién fue su abuelo, y así sucesivamente volver hacia atrás para saber de qué familia procedo yo, de qué parentesco vengo yo. ¿O no es así? Pues lo mismo es con nosotros. La casa de Israel tenemos que escudriñar de dónde venimos. Ahora en este tiempo y aquí en estas ciudades de Estados Unidos se están dando cosas grandes que podemos entender del tiempo de la restauración. Hay 2 libros, Esdras y Nehemías, 2 profetas del antiguo pacto que Yahweh utilizó para guiar a Israel hacia las cosas que estaban escritas. Y el pueblo de Israel siempre testarudo y duro, y hasta el día de hoy. Y lo vamos a analizar. Miren ustedes, pero antes les voy a dar una introducción. Porque aquí en Estados Unidos hay gente que ha descubierto que las tribus de los hombres nativos de aquí de este país provenían de la casa de Israel. Los Cherokees, los Arapao, y toda esa gente tienen identidad, que han conocido quiénes son.
Y la gente ignora eso, dice, no, eso no puede ser. No me voy a meter ahorita más abajo a México y Honduras para allá, porque hay mucha evidencia sobre nuestro continente, sobre este continente americano. Vamos a hablar sobre lo que estamos aquí en esta base de este continente. Pero hay muchas cosas que nos están dando la evidencia de que el pueblo de Israel pasó por todas estas tierras antes de la conquista española. Por eso cuando hablamos de geopolítica, esto es parte de la Torah, porque entonces vemos dónde estaba el pueblo de Israel disperso, hasta dónde fue disperso, como dijo Yahweh en Deuteronomio capítulo 28, dice Yahweh que los iba a enviar hasta los extremos de la tierra. Y si eso no fuera así, entonces el plan de Yahweh no se cumpliría, porque no habría, como dice la palabra, las naciones, los pueblos que saldrían de toda la tierra como una evidencia del poder de Yahweh. Y ahora mismo aquí en Estados Unidos había un predicador que se llamaba, ya murió, ya es de mucho tiempo atrás, pero este hombre, James Adair, era un predicador de los pentecostales, que estuvo por 40 años entre los nativos americanos, que les estuvo enseñando las cosas del reino, y él observó a muchos de ellos, por ejemplo, de los indios del sureste. Él les estuvo enseñando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y él notó que muchos de ellos, como los Hopis y los Cherokees, tenían su propia forma de adoración al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Pero no lo invocaban como Yahweh, lo invocaban como Yahuwah, algo así. ¿Te recuerdas que el martes estamos hablando de eso? Que hay mucha creencia ahorita que los nombres de Yahweh se pueden pronunciar como Yahweh, Yahuwah, y otros lo pronuncian de otras maneras. Pero una hermana que estaba entre ellos también dice que tenía la curiosidad de ver por qué, cuál era el nombre, porque había muchos nombres entre los congregantes. Y dice que el Espíritu le dijo, bueno, si tienes inseguridad de cuál es el nombre verdadero, entonces solo di las 4 letras. Yod, He, Bat, He, el nombre, y no te vas a confundir, ¿verdad? Si tenemos duda con eso del nombre, como os hemos dicho, la palabra clave es siempre la palabra aleluya, bendito el Eterno. Pero, en este caso, el nombre del Eterno debe de ser conocido en medio de las naciones. Todo padre que tiene un hijo lleva su nombre o lleva su apellido. Y si el hijo no conoce el nombre de su padre, es porque no sabe cuál es su línea sanguínea, no sabe cuál es su herencia. Y con perdón de la palabra, muchos dicen que es hijo de ramera, porque no sabe quién fue, si fue el lechero, fue el panadero, o quién fue su padre. Pero un hijo que sabe cómo se llama su padre, con toda seguridad dice, mi padre se llama fulano de tal, yo llevo su apellido, llevo su nombre. ¿No es así? Pues lo mismo con Israel, ahora mismo. Estamos dentro de la restauración que dice libro de los Hechos, capítulo 3, 21 en adelante. Puede leerlo conmigo. No vamos a hacer conjeturas, sino que vamos a ir directo a la palabra, para que la palabra sea la base, el fundamento de lo que estamos escudriñando en estos últimos tiempos, que es el tiempo que el Padre Eterno nos está permitiendo a nosotros como pueblo de Israel de volver nuevamente a los caminos del Eterno, guiados de su mano y de su poderoso Espíritu. Por eso les digo en esta noche, no tenemos nada en común, sino que Yahweh nos ha unido a todos con un propósito, que todos como pueblo de Israel demos a conocer su nombre. Vamos a leer capítulo 1 de los Hechos, del 1 al final, al 26. Vamos a empezar, vamos a tener escritura, porque la escritura, como les digo a todos ustedes, la escritura es la base para nuestra fe. La escritura es la base para no tener conjeturas, o que una idea de aquí, otra idea de allá. No, la escritura es la base de lo que estamos creyendo. Porque aún los mismos apóstoles que conocimos como apóstoles, pero que son en realidad los Shelihim, los enviados, tuvieron esta revelación. Veamos así en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice la palabra: Simón y Yohanan iban subiendo juntos un día al templo a la hora de la oración, la hora novena. ¿A qué hora sería la hora novena? Como a las 3 de la tarde. Recuérdense que el calendario de Yahweh y el horario de Yahweh, el día de Yahweh, es diferente al calendario romano. Recordemos eso, no perdamos esos puntos importantes para que vayamos saliendo de la confusión. Dice: en eso traían a cierto hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Simón y a Yohanan
que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Simón con Johanán se le quedó mirando y le dijo, míranos. Él se quedó atento esperando recibir algo de ellos. Simón entonces le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro maestro Yahshua, el Mashiach de Nazaret, levántate y anda. Y agarrándolo por la mano derecha, lo levantó al momento, se le robustecieron los pies y los tobillos, y de un salto se puso en pie y echó a andar y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Elohim. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Yahweh. Y al reconocerlo, que era el mismo que solía sentarse a pedir limosna a la puerta hermosa del templo, se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Mientras que el hombre seguía aferrado a Simón y a Johanán, todo el pueblo, asombrado, fue corriendo hacia ellos en el pórtico llamado de Shelomo, o sea de Salomón. Cuando Simón Kefa vio esto, se dirigió al pueblo. Fíjense lo que dice aquí Pedro. No está diciendo iglesia, ni está hablándole a un grupo diferente. Fíjense a quién le habla Pedro aquí. Varones israelitas. Ahí estaba hablando al pueblo de Israel que estaba disperso, porque recuérdense que el Mashiach había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso cuando Pedro empieza a hablar, se refiere directamente a un grupo llamado Israel. No había ninguna iglesia ahí para que digamos que era la iglesia que se iba a formar. No, vea lo que dice Pedro. Varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué fijan la vista en nosotros, como si por nuestro propio poder o devoción hubiésemos hecho andar a este? Fíjense lo que dice Pedro. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Yahshua, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato cuando éste se había decidido soltarlo. Ustedes rechazaron al Kadosh, al justo, y pidieron que les diera un asesino. Mataron al príncipe de la vida, pero Yahweh lo resucitó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Y por medio de la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, lo ha fortalecido su nombre. La fe que viene por medio de aquel que le ha dado esta perfecta curación en presencia de todos ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que fue por ignorancia que ustedes lo hicieron, como también sus gobernantes, pero Yahweh cumplió de esa manera lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su Mashiach habría de padecer. Y aquí dice Pablo una cosa importante, Pedro, una cosa importante. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh, y Él les envía aquel que de antemano se les había anunciado, a Yahshua el Mashiach. Aquí viene lo que les estoy diciendo, la restauración. Vean lo que dice aquí Pedro, una cosa muy importante, versículo 21. Es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moshe en verdad dijo, Yahweh su Elohim les levantará entre sus hermanos un profeta semejante a mí. A él ustedes deben oír en todo lo que les hable. Y sucederá que toda persona que no escucha a aquel profeta será excluida del pueblo. Y así, todos los profetas, fíjese lo que dice Pedro. Pedro está leyendo el Antiguo Testamento en ese momento. Pedro está leyendo el Antiguo Pacto en ese momento. Ahí no había Nuevo Testamento porque no estaba escrito. Una de las páginas del Nuevo Testamento, ni siquiera una página había sido escrito. ¿Qué es lo que está leyendo Pedro? El Antiguo Pacto. La revelación de los profetas. La revelación de la palabra del eterno Yahweh que ellos corroboraron en su tiempo. Dice, porque Moshe en verdad dijo, Yahweh su Elohim les levantará de entre sus hermanos un profeta semejante a mí. A él ustedes deben oír en todo lo que les hable. Y sucederá que toda persona que no escucha a aquel profeta será excluida del pueblo. Y así, todos los profetas que desde Shemuel, o sea desde Samuel, y sucesores han hablado, anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y de la alianza que Yahweh hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham, en tu descendencia, ponga atención en esta parte, en tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, levantó Elohim a su siervo
y lo envió para bendecirlo al apartar a cada uno de sus maldades. Baruch Hashem. Ahora, yo les invito a leer la palabra, porque eso es lo más importante que tenemos como evidencia. No hay otra forma de cómo investigar lo que está escrito en la palabra para tener seguridad en quién estamos creyendo. Tenemos dos profetas de los que se llaman importantes, los más grandes, los profetas. Está Esdras y está Nehemías. Nehemías y Esdras relatan cuando el reino del sur regresó de Babilonia. Los dos tienen la misma similitud. Y vemos la descendencia de cada uno de los hijos del pueblo del reino del sur. Y no aparece el reino del norte. Por eso es que la conjetura de estos tiempos es que se refieren todos al judío. Por eso es que piensan que ya el judío es todo Israel. Y piensan que solo el judío y Leví y Benjamín es todo Israel. Porque no han encontrado evidencia en estos dos libros proféticos como Esdras y Nehemías, que están juntos en la misma visión. Ven ahí, cuando retorna de Asiria, de Babilonia, retorna el judío, Benjamín y Leví, retornan a la tierra de Israel, a Canaán. Pero no aparece en nosotros la identidad del resto de las tribus. Y por eso la conjetura que dicen que en este tiempo ya Israel no, que solamente los judíos, y se encierran en que solo es el judío. Pero por eso les decía, pongan atención a este versículo clave de aquí. ¿Qué dice aquí? Ustedes son los hijos de los profetas y de la alianza que Yahweh hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham, en tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Ahí estamos entrando, dice todas las familias de la tierra. ¿Qué está leyendo Pedro ahí? Génesis 12:3. Porque Pedro está leyendo una escritura de Génesis, de Bereshit, capítulo 12:3, cuando Yahweh le da la clave de la descendencia para Abraham. No sé si me están entendiendo. Porque eso está, Pedro conoce la escritura, Pedro era hebreo, pero Pedro era también parte del linaje de Israel. Por eso él conocía la escritura. Todavía los escritos romanos, los escritos griegos, los escritos latinos no estaban en efecto. Entonces los apóstoles, los enviados, la base que tenían para entender todas estas cosas era los antiguos escritos, la Torá, la instrucción para el pueblo de Israel. Y ellos como hebreos, ellos como judíos, ellos como de las diferentes tribus, no podían apartarse de la creencia, de la fe en los escritos dados a Abraham por medio de la promesa para que su descendencia abarcara todas las familias de la tierra. Ahora, si vemos, yo les invito a leer los dos libros de Esdras y de Nehemías, léanlos, porque ahí está la restauración de Israel, cómo comienza desde allí, desde antes que viniera el Mashiach. Ya el pueblo de Israel había sido disperso, ya los profetas estaban hablando del tiempo que iba a venir de la restauración de toda la casa de Israel, de las 12 tribus. ¿Verdad? Entonces cuando vemos a Nehemías y cuando vemos a Esdras que ven al judío regresar de Babilonia en el 538 antes de la era cristiana, en el 538 regresa todo Judá con parte de Benjamín y con parte de Leví, regresan a Canaán, lo que hoy conocemos como Israel, en este tiempo, y son los primeros que llegan, y ahí los dos profetas, Esdras y Nehemías, detallan la genealogía de los hijos de estos que regresaron a la tierra de Israel. Y no aparecen el resto de las tribus. Oh, qué conflicto tremendo, ¿verdad? Porque la gente piensa que todo el que debe ser judío, todo el que es Israel, dice y piensa que es por linaje, por sangre. Pero ¿será que es verdad eso? ¿Será que es por linaje o por sangre? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que es por linaje y que es por sangre la genealogía que debe de venir de la casa de Israel? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es por linaje, porque ahorita vamos a ver a los profetas, vamos a ver a los dos, dice que cuando llegaron y los empezaron a contar y a ver de qué descendencia venía cada uno, cuando vieron el propósito, dice que llegaron unos que no tenían el linaje de la casa de los de Judá.
que no eran judíos y los excluían de entrar al pacto. Los hacían a un lado. Imagínense. No quiero, vamos a ir directo a esto porque, mire, esto es bien importante, es bien hermoso cuando el Padre nos empieza a enseñar todas estas cosas, porque tenemos hambre y sed de justicia de las cosas de Yahweh. Queremos conocer nuestra identidad, queremos saber quiénes realmente somos, porque cristianos no somos. Eso téngalo por seguro. Si usted quiere seguirse llamando hijo de Roma, ya es cosa suya. Pero nosotros somos el pueblo de Israel que fue disperso entre las naciones por causa de la desobediencia, y a los mandamientos de Yahweh ¿cómo se dice? Se dispersó el pueblo de Israel entre las naciones. Vamos a Ezequiel, capítulo 36. Vamos a empezar a leer la escritura, porque saben que los profetas son la base de todo lo que leemos. Cuando usted vea a un profeta que dice que es profeta, yo te profetizo que tú vas a ser rico, que vas a tener casa, dinero, y ese es un falso profeta. Porque el mismo Padre Eterno dice que si no está hablando en nombre de Yahweh, cosas de Yahweh, es un falso profeta. Téngalo por seguro. A mí me profetizaron muchas veces en el pueblo cristiano. Hermano, ven para acá. Tú tienes una profecía de parte de Yahweh y te voy a profetizar. ¡Oh! Y las emociones venían ahí enseguida para profetizarme cosas. Y yo cerrando los ojos y con el hambre de la fe, con el hambre de la justicia, de querer conocer al Padre Eterno, pues recibía la palabra, pero nunca se cumplió. Falso profeta. Porque el Padre nunca se refiere a una persona en específico, a menos que sea un caso ya de extrema unción para un propósito grande. Pero aquí los profetas, vamos a ver qué fue lo que le pasó a Israel. Primero vamos al capítulo 36 de Ezequiel. Vamos a entrar al lleno, porque esto es importante. Ezequiel 36, 16 en adelante. Vamos a analizar cuál fue la desobediencia de nuestro pueblo. Y vamos a ver si nosotros no estamos incurriendo en alguna de esas cosas, desobediencias que nuestros pueblos, nuestro ancestro Israel tuvo en su tiempo de caminar en esta tierra. Y Ezequiel 36, 16 en adelante. Dice así: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminaban con su conducta y con sus obras. Fíjese que dice: Israel la contaminaba con su conducta delante de mí, como la inmundicia de una mujer menstruosa. Y yo derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, y porque la contaminaron con sus ídolos. Dice Yahweh: los dispersé por las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué conforme a su conducta y a sus obras. Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi sagrado nombre, cuando se decía de ellos: estos son el pueblo de Yahweh, pero de la tierra de él han salido. Dice Yahweh: he tenido dolor al ver mi sagrado nombre profanado por la casa de Israel en las naciones de donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel que así ha dicho Yahweh Adonai: no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi sagrado nombre, al cual han profanado en las naciones donde han llegado. Yo mostraré la caduchá de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, cuando muestre mi caduchá en ustedes, a la vista de ellos. Por eso esto es importante para nosotros. Escuche bien. Dice que por causa del Padre, por causa de su nombre, nosotros somos los que tenemos que ahora brillar por causa de Yahweh. Siga leyendo. Dice: yo pues, 24, los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces, fíjese la promesa que se cumplió en Hechos capítulo 2. Dice: entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según
mis leyes. Esta es promesa de Yahweh. Esto no es promesa de Abel Hernández. Esta es la promesa de Yahweh directamente para su pueblo. Y lo está diciendo Yahweh directamente. 27. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos, que los pongan en práctica, y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Elohim. Y cuando yo los haya librado de todas sus impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no lo someteré más al hambre. Esta es la promesa de Yahweh. Esta es la promesa de Yahweh. Ahora vamos al 39. Porque todo esto, mire, no tiene más que algo especial que el Padre Eterno nos está enseñando. Después vamos a ir a ver a Nehemías y vamos a ver a Esdras, cómo cuando el pueblo de Israel se atreve a desobedecer al Padre Eterno, entonces estos hombres, profetas del Altísimo, oran por el pueblo, piden al Padre misericordia por el pueblo de Israel. Y eso a mí, créanme, en lo personal me confundió demasiado. ¿Saben por qué? Porque cuando estos hombres, varones de Yahweh, profetas del Altísimo, varones de verdad, profetas que tenían la visión de profetizar al pueblo, les dolía el corazón que su pueblo estuviera pecando. Y clamaban delante del Padre. Lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver dónde empieza la restauración con este Ezequiel. Porque quiero que ustedes tengan en cuenta y que tengan en su corazón la certeza que no es Yahweh el que está manipulando al pueblo, lo está dirigiendo de una manera específica. Y vamos a verlo. ¿Dónde comienza la instrucción? ¿Dónde comienza la restauración? ¿Restauración de qué? Podríamos decir, ¿restauración de qué? ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué restauración? Estuve buscando en los conceptos, en los diccionarios, qué significaba restauración. Y no hay mucha definición en hebreo todavía, porque no hay muchos estudios de la cultura hebrea. Lo que más hay son griegos, latinos, español y de otras lenguas. Y muy poco hebreo todavía. Por eso en el cristianismo lo que más se apoyan es en el griego. Pero díganme ustedes, ¿cómo vamos a usar una lengua griega para interpretar una cultura hebrea? No se puede. Una cultura hebrea que tiene muchos simbolismos y que tiene muchos códigos secretos para el pueblo de estos últimos tiempos no puede ser interpretado con una teología griega. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que recurrir exactamente a la cultura hebrea, de donde provienen todas las cosas por las cuales estamos aquí. Y la única cultura que conocemos es lo que está aquí como instrucción. La más grande de todas, porque no hay otra. Usted va a una biblioteca, va aquí, va allá, sí va a encontrar información, pero la base perfecta la tenemos ante nosotros. Baruch Hashem. Bendito sea el Padre Eterno. Vamos al 39 de Ezequiel, versículo 21. Qué lindo es el Padre Eterno, créanme. Someternos a la voluntad del Padre, entender su propósito, como les decía al principio. El diablo siempre está tratando que el plan de Yahweh no se cumpla. Y quiere engañarnos y desanimarnos y confundirnos con religiones y con cosas por aquí y por allá, pero el Padre no cejará en su empeño, porque ahora tenemos al Espíritu, como dijo Yahweh. Voy a poner un Espíritu dentro de ustedes. Y eso fue lo que sucedió cuando vino el Ruach HaKodesh hace 2 milenios atrás. Veamos lo que dice 39:21. Dice, restauración de Israel. Entonces pondré mi gloria entre las naciones. Fíjese lo que dice el Padre Eterno. Y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi poderío que habré impuesto sobre ellas. De ese día en adelante sabrá la casa de Israel, no dice la iglesia. Desde ese día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahweh su Elohim. Las naciones sabrán también que la casa de Israel fue llevada cautiva por causa de su pecado. O sea, las naciones tienen que saber por qué Yahweh nos dispersó. No solamente que estamos aquí por inercia, por casualidad. No, dice que el Padre también a las naciones va a dejar saber por qué fuimos dispersados. Dice, las naciones sabrán también que la casa de Israel fue llevada cautiva por causa de su pecado, porque se rebelaron contra mí. Yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos. Y todos ellos cayeron a espada. Hice con ellos según su impureza y sus transgresiones, y escondí de ellos mi rostro. Por tanto, así ha dicho Yahweh Elohim, ahora
Fíjese lo que dice aquí, qué tremendas palabras de nuestro Padre. Bendito sea su nombre, aleluya. Yo me gozo con esta palabra porque es hermosa. Bendito sea el Rey. Dice el 25, por tanto, así ha dicho Yahweh, ahora restauraré de la cautividad a Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Amén. Amén. Dice, tendré misericordia de toda la casa de Israel. No está diciendo que solamente del judío, porque como vimos aquí, y como estoy explanando, que Esdras y Nehemías no mencionan al resto de las tribus. Usted lo puede leer, comprobarlo con su estudio, que solamente está el linaje de los judíos y de todos aquellos hijos del reino del sur, pero no aparecemos al reino del norte. Por eso la base aquí. Por eso aquí la base importante es Yahweh mismo hablando él mismo a su pueblo. Y él mismo está dando la base para toda la casa de Israel. Baruch Hashem. Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh, ahora restauraré de la cautividad a Jacob, tendré misericordia de toda la casa de Israel y mostraré mi celo por mi sagrado nombre. Por eso es importante el nombre del Padre Eterno. Lo puso en el tercer mandamiento. Dice el Padre, olvidarán su bochorno y toda la infidelidad con que fueron infieles contra mí, cuando habiten en su tierra y en seguridad y no haya quien los espante. Cuando yo los haya hecho volver de los pueblos, los haya reunido de la tierra de sus enemigos y haya mostrado mi Kadushá en ellos a la vista de muchas naciones. Por eso las naciones se tienen que enterar que somos Israel. El Padre dice a la vista de muchas naciones. Por eso, mire, cuando el judío descansa, en los días que son de fiesta para ellos, ¿qué hacen las naciones? ¿Qué dicen las naciones? Oh, los judíos flojos no trabajan hoy. Oh, los judíos flojonazos hoy no quisieron trabajar. Pero nunca se preguntan que gracias a ellos también les están dando descanso a gente que cierra sus fábricas, que cierra sus trabajos, para que ellos tengan un reposo. Y cuando esta gente ha dicho por lo menos, ¿pero por qué descansan los judíos? Nunca se preguntan, ¿por qué estarán descansando? ¿A qué se debe su descanso? Nadie investiga. Pero tampoco agradece que por parte de ellos venga un descanso y que cierren los negocios para que los judíos puedan celebrar en medio de las naciones. Sigamos leyendo. 27 dice, cuando yo los haya hecho volver de los pueblos, los haya reunido de las tierras de sus enemigos y haya mostrado mi caduchada a ellos a la vista de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahweh su Elohim cuando los lleve cautivos entre las naciones y cuando los reúna sobre su tierra. Fíjese lo que dice el Padre. Por eso aquí, aunque no aparezca en Esdras y en Nehemías la genealogía del reino del norte, vea la palabra de Yahweh, que es la más consoladora de todo lo que puede haber. Aquí está nuestro Padre consolándonos. Si no nos menciona Esdras, si no nos menciona Nehemías, vea usted lo que dice nuestro Padre Celestial Yahweh, a quien damos honor y gloria en el nombre de Yahshua HaMashiach, el Rey de Israel, Baruch Hashem. Yahweh. Dice, los llevé cautivos entre las naciones y cuando los reúna sobre su tierra, fíjese aquí la palabra, sin dejar allá a ninguno de ellos. Aleluya. Amén. Porque ahí entramos nosotros. Amén. Qué bendición del Padre Eterno. Me gozo con esto porque es un alimento que nutre nuestra alma, nuestro espíritu. Dice el Padre, sin dejar allá a ninguno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Adonai Yahweh. ¿Y cuándo sucedió eso de que se derramó el espíritu? ¿Cuándo sucedió? Esta es una promesa y tuvo su cumplimiento. ¿Cuándo sucedió? Cuando se le dijo a los discípulos, vayan y esperen la promesa. Reúnanse porque va a venir la promesa. ¿Y qué es lo que hace el cristianismo? Dice que ahí fue que comenzó la iglesia, pero no, aquí hay una promesa que se tiene que cumplir, que dijo Yahweh que iba a poner su espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Y ahí se cumplió esa promesa. Se derramó el espíritu de Yahweh. El Ruach HaKodesh empezó a derramarse sobre toda carne, aún en los niños. Por eso usted puede ver cuando adoramos aquí, decimos Baruch Hashem. ¿Y quién contesta primero? Los niños. Yahweh. Baruch Hashem. ¿Sí? ¿No dice la palabra cumplida como dice la palabra? ¿Por qué se derrama? Dice, y sobre toda carne, dice,
de entre grandes, chicos y adultos, dice, y nadie tendrá que enseñarle a su hermano, dice, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más. Esa es una promesa del Padre Eterno. Yo lo puedo ver tangible en medio de nosotros. Decimos una palabra y Baruch Hashem. Díganlo ustedes, amén, bendito sea el Padre Eterno. Así es, Natanael. Así es, bendito sea el Eterno. ¿Ven? Los niños saben eso. ¿Alguien les enseña? No, pero el Espíritu de Yahweh está derramado en ellos. Y ellos, como son tan naturales, tan espontáneos, lo hacen más fuerte que nosotros. Baruch Hashem. Ay, hermano, ese hombre con la mano. ¿No? Pero los niños, ¿cómo lo hacen? Espontáneo, porque su corazón aún no tiene malicia, aún no tiene maldad. Y nosotros ya estamos endurecidos en cierta manera de nuestro corazón. Pero aquí está la promesa de Yahweh que se cumplió en el día de Pentecostés, que no es Pentecostés, es el día del Shavuot, porque esa es la fiesta de las semanas cuando el Ruach HaKodesh se derramó en ese momento. Y ahí la iglesia católica le puso Pentecostés, que quiere decir una palabra griega que significa el día de la fiesta de los 50 días. Penta, 50. Y por eso le llaman el Pentecostés, el día de la fiesta de los 50 días. Aún está escondido el código en la lengua griega. Pero ya ha revelado a nosotros qué es lo que están celebrando el pueblo de Israel en ese momento, que habían subido a la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, y ahí se derramó el Espíritu Kadosh de Yahweh. Por eso cuando celebramos esa fiesta, tenemos que hacerlo con mucho gozo. ¿Saben por qué? Porque puede ser un día también en que pueda aparecer el Mashiach. No estamos asegurando, pero el Ruach se derramó en un tiempo en que se celebraba una Moedim de Yahweh, la fiesta de Shavuot. Ahí se cumplió la promesa. Y puedo ver cómo hablaban en lenguas. Y ahí estaban todos, dice que estaban hablando en lenguas y que les cayó una lengua de fuego que fue repartida como una lengua de fuego y empezaron a hablar en lenguas. Y dice que los que pasaban junto decían, oye, ¿qué les pasa? Están borrachos, ¿qué sucede con esta gente? Pero dice, pero qué maravilla. Estamos escuchando hablar las maravillas de Yahweh. Todos se entendían cuando estaban recibiendo las lenguas. ¿Y qué hacemos cuando estábamos en el otro grupo? Hablaba toda la gente, y les daba un montón de tembeleque, y así dice el Señor, y bla, 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 bla. Pero nunca se cumplía nada, porque era un falso profeta. Pero ahora la profecía está en efecto y podemos ver que el cumplimiento del Padre Eterno no ha cejado en su empeño. Hasatán está perdiendo territorio cada vez que un Bené Israel regresa a guardar los mandamientos de Yahweh. Cada vez que un Bené Israel toma la posición del reino, le estamos quitando territorio a Hasatán y estamos dando a declarar a las naciones que Yahweh es nuestro Elohim. Baruch Hashem. Yahweh. Aleluya. Porque si Satanás le quitó a Adán la bendición, nosotros la empezamos a recuperar cuando obedecemos al Padre Eterno en la bendición de guardar sus mandamientos. Aleluya, bendito sea el nombre, que es sobre todo nombre. Vemos ahí que empieza la restauración. ¿Quién está hablando de la restauración? Yahweh Tsebaot. Yahweh. Él está dando toda esta palabra por medio de ¿quién? De Yehezkel. Si usted ve el libro 37 de Yehezkel también, va a entender que dice que los huesos secos, ¿a quién se refiere? A la casa de Israel y a la casa de Yahudá, concretamente. Ahora, quisiera llevarlos a ver exactamente a estos dos profetas importantes, porque quiero que analicen en dónde viene, por qué se excluye al pueblo de Israel, y muchos pastores dicen, no, ya Israel fue desechado, que nosotros ya no, que Israel está... Bueno, vamos a leer, vamos a ir a Esdras primeramente, capítulo, vamos a empezar desde el 1, porque es mucha importancia lo que tenemos en esta noche, que no es la palabra mía, ni es mi pensamiento, ni es algo inventado, sino es algo que está ocurriendo en nuestros tiempos, y por lo tanto tenemos que poner nuestro corazón y nuestro pensamiento, que el Eterno Yahweh nos ministre a través de su Espíritu, porque eso es muy importante, mis amados y hermanas. Es muy importante conocer estos propósitos de Yahweh. Vamos primero a Esdras. Dos de los profetas, lean los libros, miren, es que todo esto es concerniente a nosotros en este tiempo que estamos regresando de la dispersión. Así nadie lo va a engañar, nadie le va a decir, esto es una mentira, eso no. Porque si usted está siguiendo la palabra, está escuchando la voz del Altísimo. Pero si escucha a uno por allá, escucha al otro por allá, dice, oh, sí, cierto, estamos bajo la gracia. No, pero mira que... Y lo que nos hacen es, ¿quién tiene la razón? ¿Será? No, yo mejor me quedo así.
¿Sí o no? No queremos investigar. Y por no investigar nos cuesta nuestra bendición. Y por no andar en la Escritura, ¿qué nos dicen los apóstoles? Escudriñar la Escritura, porque parece que en ellos está la vida. Vamos a leer a Esdras. Usted puede leer el capítulo 1. Hay una bendición. En el capítulo 2 están todos los que regresaron de la dispersión, los que fueron a Babilonia. Porque aquí está especificando los que fueron a Babilonia solamente. No está hablando de los que fueron a Siria. Está hablando de los que fueron a Babilonia. Y son los que han regresado allá. Por eso se contaron nada más los que estaban en ese tiempo. Entonces Esdras le está hablando a la casa de Yahudá. Nehemías le está hablando a la casa de Yahudá. Pero vamos a entrar aquí. ¿Esdras qué? Esdras capítulo 2. Dice los que regresan de Babel. ¿Dónde era Babel? Babilonia. Están ahí especificando los que regresaron de la dispersión en Babilonia. Y ahí están todos los hijos de los descendientes de Yahudá y todos ellos. Entonces sigamos y vayamos ahora hasta el capítulo 9. Ya están congregados todos estos nuevos creyentes. Ya están reorganizados nuevamente como pueblo de la casa de Yahudá, no del reino completo. Vamos al capítulo 9 de Esdras, o Ezra en hebreo. Y vamos a leer que después de que ya habían sido nuevamente restaurados, que ya habían sido vueltos del cautiverio, que ya habían sido nuevamente plantados allá en la tierra de Israel, en Canaán, miren lo que empieza a ver el 9. Dice aquí: cuando terminó todo esto, se acercaron a mí los oficiales y dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos del país, cuyas aborrecibles prácticas son como la de los kenanitas y los geteitas y los perecitas y los jebusitas, los amonitas, los moabitas, los misritas y los emoritas. Eran pueblos paganos que habían alrededor de Israel. Han tomado las hijas de estos como esposas para ellos y para sus hijos, de modo que han mezclado la simiente sagrada con la de los pueblos del país, y los oficiales y los prefectos han llevado la delantera en esa transgresión. Cuando oí esto, dice Esdras, desgarré mi vestidura y mi manto, me arranqué los pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté desolado. A mi alrededor se unieron todos los que respetaban la palabra del Elohim de Israel. Fíjese lo que dice aquí, qué cosa importante. Fíjese lo que dice este hombre tan hermoso. Esto me llena a mí, me inspira a hacer cosas grandes en el reino de Yahweh, porque es la verdad. Dice: cuando oí esto, desgarré mi vestido y mi manto, me arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba. ¿Cómo se puso este hombre entonces? Imagínense a Ezra escuchando que el pueblo de Israel se estaba pervirtiendo, que el pueblo de Israel se estaba mezclando con sus esposos, estaban casándose con mujeres cananitas, de los moabitas, de los emoritas, de todas aquellas clases que estaban idolatrando a Baal, a Moloch, a Astarte, como hablamos la semana pasada. ¿Se recuerdan? Entonces aquí dice que cuando escuchó Ezra todo esto, dice que se jaló el pelo, su barba. ¿Cómo es posible que Israel no entienda? No puedo creerlo. ¡Ay! Y le dolía. Fíjense cómo podemos sentir dolor, o un hombre del pueblo, un profeta, sentía dolor cuando el pueblo estaba en desobediencia y se desesperaba. No es posible que Israel no entienda, no es posible que Israel, a pesar de que ha pecado y que el Padre ha tenido misericordia, vuelva a caer en lo mismo. No es posible. Y aquí le duele el corazón a este hombre. Dice: cuando oí esto, desgarré mi vestidura y mi manto, me arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, me senté desolado. A mi alrededor se reunieron todos los que respetaban la palabra del Elohim de Israel. ¿Cuántos respetan la palabra del Elohim? Porque es nuestra enseñanza, es nuestra instrucción. Dice: a causa de la transgresión de los exiliados. ¿Quién eran exiliados? Los que habían regresado del cautiverio. Y faltaban los otros. Dice: mientras yo me quedé sentado y desolado hasta la ofrenda de la tarde. A la hora de la ofrenda de la tarde. ¿Qué tarde? Recordemos que Pedro y Johanán estaban yendo a la hora, ¿qué? Dice a la hora novena. ¿Cuál era aquí también otra hora? Miren, concuerda
exactamente el horario de las cosas que se estaban mencionando en las cosas hebreas. Aquí no hay nada de perversidad ni confusión. Aquí está todo en un orden perfecto como el Padre lo planificó desde el inicio de la creación. Dice, a la hora de la ofrenda de la tarde terminé mi aflicción, todavía con mi vestidura y mi manto desgarrados, me postré de rodillas. Mira lo que hizo este hombre, dice, me postré de rodillas y extendí mis manos a Yahweh mi Elohim y dije, oh Elohim mío, estoy demasiado avergonzado y mortificado para levantar mi cara hacia ti, oh Elohim mío, porque nuestras iniquidades son abrumadoras y nuestra culpa ha crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado sumidos en culpabilidad por nuestras iniquidades. Nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al cautiverio y al saqueo y a la humillación, como es ahora el caso. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Estaba reconociendo la falta del pueblo de Israel. ¿Sí? Le dolió a Esdras que el pueblo de Israel no entendiera y se estaban casando sus hijas y sus mujeres estaban casándose con gente de otros ídolos, como le pasó a Sholomo la vez que hablamos, cuando ya Salomón estaba viejo, permitió que sus esposas trajeran al altar, que se permitiera el altar, y estaba Moloch, estaba Astarte, estaba Balaam, estaba todos aquellos dioses paganos de Babilonia dentro del altar y de la casa de Yahweh. Por eso fue la irritación de Yahweh y por eso fue que el Padre dijo, no, esto es suficiente, los voy a destruir, los voy a dividir. Y dio la profecía. Ahora, ya vimos cómo Esdras dice, sigamos leyendo. Aquí les da, más adelante les sigue dando la instrucción, pero vamos al capítulo 10. Vamos al capítulo 10, versículo 9. Porque aquí son los que el que realizó aquí es como no vemos aquí lo que dice el capítulo 1 de Yahudá, del reino del sur. No aparecemos todavía nosotros aquí. Solamente donde dice Yahweh, por medio de Ezequiel, toda la casa de Israel. Y dice que no va a dejar a ninguno fuera del pacto. Amén. Dice el 9, todos los hombres de Yahudá y de Benjamín, eran 2 de las tribus, se reunieron en Jerusalén en el plazo de 3 días, era el mes 9, el 20 del mes. Todo el pueblo se sentó en la plaza de la casa de Elohim, temblando por motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Ezra y les dijo, ustedes han transgredido al traer a sus casas mujeres extranjeras, agravando así la culpa de Israel. Así que ahora hagan confesión a Yahweh, el Elohim de sus padres, y hagan su voluntad, y apártense de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Toda la congregación respondió en alta, debemos hacer tal como dices. Entonces aquí hay clamor en el pueblo. Cuando viene un profeta, no es para decirte, oh, tú vas a ser prosperado, el Padre te va a poner una vivienda y vas a tener cosas aquí. No, el pueblo, cuando venía un profeta a los atrios de la casa de Yahweh, era para hablarle que estaban cometiendo algo contra Yahweh. Y les estaba motivando que se arrepintieran, que vinieran en pos del Elohim de Israel, nuevamente, que se apartaran de todo aquello que era impureza, para que el Padre pudiera nuevamente cobijarlos con la bendición. Eso fue con Ezra. Ahora vamos con Nehemías. Vamos avanzando para que... Es mucho lo que hay que decir, ¿verdad? Pero bueno, les digo a ustedes, estudien estos libros. Estúdienlos, analícenlos, tómenle sabor. Porque esto es lo más esencial que podemos hacer como pueblo de Israel. Nosotros tenemos que ser la luz en medio de las naciones. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Obedeciendo los mandamientos de Yahweh. ¿Por qué no hay bendición en nuestra casa? ¿Por qué no hay bendición en nuestra familia? ¿Por qué no hay buenos recursos en nuestra familia? ¿Por qué no tenemos los recursos para sobresalir, como dice Yahweh, que tenemos que ser bendecidos? Algo debe de estar en mala función, y por eso no hemos podido obtener la bendición del Altísimo Rey Soberano. Porque para que venga la bendición dice que tenemos que vivir en obediencia. En obediencia. Y por eso les estaba relatando acerca de los indios de aquí de Estados Unidos. Les voy a dar una referencia más adelantito porque esto es importante.
que el pueblo de Israel ha dejado evidencia por todo lugar de la tierra donde ha ido, ha dejado evidencia que ha pasado por esos lugares de la tierra y ha dejado marca de que sí fue una dispersión, como dice la palabra, por todos los rincones de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Eterno. Ahora vamos a Nehemías. Nehemías. Vamos a Nehemías. Vamos a ver qué dice Nehemías ahora. Otra vez, otro profeta. Estoy dándole dos profetas, ¿saben por qué? Porque dice que el testimonio de dos personas siempre contra algo, o para dar una acusación contra alguien, dice que tiene que siempre que haber dos, ¿qué? Dos testigos. Si alguien viene y te acusa de alguna cosa, pero no hay alguien más que lo soporte, puede quedar en duda. Pero si viene alguien y me dice, oh sí, no, yo lo vi también, él estaba haciendo esto y esto, yo también lo vi. Entonces hay dos evidencias, dos acusaciones en contra de alguien que está haciendo algo inadecuado. Y por eso les saqué estas dos profetas. Más importante, yo no copio lo que dice otra gente, yo me baso en la palabra, porque la palabra es la instrucción que el Padre nos ha dejado para que seamos revestidos de su presencia y que podamos brillar en medio de las naciones. Nos cuesta trabajo, sí, porque no estamos haciendo la voluntad del Padre como Él quisiera, pero en el empeño que vamos buscando su presencia, nos vamos esforzando a cumplir sus mandamientos. Nehemías, capítulo 1 en adelante. La narración de Nehemías, hijo de Jalayá. En el mes de Kislev del año 20, cuando estaba yo en la ciudadela de Shushan, Hanani, uno de mis hermanos, llegó de Yahudá con algunos hombres y les pregunté por los yahuditas del remanente que había sobrevivido al cautiverio y por Jerusalén. Ellos me contestaron, fíjense cómo viene otro profeta con la misma circunstancia. El remanente que ha sobrevivido al cautiverio allá en la provincia está en gran dificultad y en vergüenza. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Ahora fíjese lo que dice también Nehemías. Vean lo que hace Nehemías también. Otro verdadero profeta del Altísimo. Por eso ahora usted tiene evidencia para comprobar cuando un profeta es falso o es verdadero. Usted tiene evidencia de aquí cuando un profeta habla en verdad o habla en su propio criterio. Cuando no viene de parte de Yahweh. Y así mismo dice Yahweh, si aquel mensajero lleva un mensaje y no habla en mi nombre, el tal es un falso. Así dice la palabra. Porque debe decir, y así dice Yahweh, escucha lo que dice Yahweh. Y se refiere directamente al propósito. Dice aquí, fíjese lo que dice ahora Nehemías en el versículo 4. Cuando escuché eso, me senté y lloré. Y estuve de duelo por varios días, ayunando y orándole al Elohim del cielo. Y dije, oh Yahweh Elohim del cielo, Jael grande y tremendo, que permanece fiel a su alianza con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Mire qué hermoso esto, que permanece fiel. El Padre nunca se ha retractado de su palabra. El Padre siempre en su corazón nos bendice con amor eterno. Por eso aquí Nehemías vuelve a exclamar delante de los que están junto a él, dice, oh Elohim del cielo, Jael grande y tremendo, que permanece fiel a su alianza con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Con los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué pide de ti, Yahweh Israel? Amas y guardas sus mandamientos. Aleluya. Que lo ames y que guardes sus mandamientos. Porque esta es la bendición para nosotros. Si amamos a Yahweh, ¿qué vamos a hacer? Por eso le digo, ningún otro grupo de afuera va a guardar los mandamientos de Yahweh. Ningún otro grupo de afuera va a venir a recuperar lo que el diablo le quitó al pueblo de Israel, lo que le quitó a Adán, lo que le quitó a todos aquellos que se dejaron embaucar por el enemigo. Y ahora muchos dicen, no, que estamos por la gracia. Sí, la gracia siempre ha existido, pero la palabra de Yahweh siempre es fiel y permanece por todas las generaciones, porque el Padre estableció esta bendición para todas las generaciones de la tierra. Baruch Hashem. Dice aquí, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para recibir la oración de tu siervo, que estoy haciendo ahora delante de ti, de día y de noche, en favor de los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti.
pecados que yo y la casa de mi padre hemos cometido. Te hemos ofendido al no guardar los mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moshe. Acuérdate de la promesa que le hiciste a tu siervo Moshe. Si ustedes son infieles, yo los esparciré entre los pueblos. Pero si ustedes se vuelven a mí y guardan fielmente mis mandamientos, aunque sean dispersos, estén en el extremo de la tierra, de allí yo los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer establecer allí mi nombre. Por eso cada semana cuando terminamos Shabbat, ¿qué hacemos? El nombre de Israel, el nombre de Yahweh es puesto ¿en quién? En los de Israel, no en los grupos religiosos. Porque esta bendición es para el pueblo de Israel, no para los grupos de afuera. Esto es para Israel, quien es el pueblo, el elegido, el amado de Yahweh. Baruch Hashem. Porque ellos son tus siervos y tu pueblo, a quien redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. Oh Yahweh, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean respetar tu nombre. Concede el éxito a tu siervo hoy y dispone a este hombre para que sea compasivo con él. En ese tiempo yo era copero del rey. Fíjense, otro profeta orando por Israel. Otro profeta que amaba al Elohim de Israel y que amaba al pueblo. ¿Qué hacen los profetas de hoy día? Así de grande es tu petición, ven tu ofrenda al altar, ven. Tráete uno de a 500, uno de a 100. ¿Cómo quieres tu bendición? Y nos engañan. ¿Pero qué hacían los verdaderos profetas? No le decían al profeta, tráigame, voy a orar por usted. No. Inmediatamente que escuchaba el pecado del pueblo, decía, Padre, he escuchado lo que tu pueblo está haciendo. Hemos pecado contra ti. Perdónanos. Porque yo y mi casa hemos transgredido tus mandamientos, tus decretos y tus leyes. Perdónanos. Inmediatamente empezaba a interceder por el pueblo. Un verdadero profeta estaba intercediendo por la casa de Israel. ¿No creen que eso es algo maravilloso? Esto nos enseña la falsedad de la religión allá afuera. Porque un profeta del Altísimo no va a venir a usurpar o a tomar provecho o ventaja del pueblo de Yahweh. El profeta verdadero va a venir y le va a traer luz al pueblo para que el pueblo tome conciencia y se levante y camine en pos del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de Israel. Baruch Hashem. Por eso cuando empezamos a conocer todo esto, mis amados, es bien difícil salir del cristianismo, es bien difícil. A mí me costó mucho trabajo, créanme. Yo recuerdo, pregúntale a mi esposa el día que cuando estaba aquí, un poco aquí, ya me tumbé aquí en este lado ahí. Ya que se había deshecho la iglesia, dije, Padre, ¿a poco estoy confundido? ¿Cómo es posible? Se están yendo todos, no puede ser. O estoy confundido, ¿qué está pasando? O estoy confundiendo a la gente y yo mismo les estoy dando una patada para que se vayan al mundo, ¿qué está pasando? Ahí me tumbé, llorando hasta los mocos me escurrían del llanto que estaba así. Porque ¿cómo es posible? La gente se está yendo, yo los estoy engañando, ¿o qué está pasando aquí? Pero como el Padre siempre envía el Espíritu que está en nosotros ya desde que lo conocimos, a pesar de nuestras imperfecciones, el Espíritu de Yahweh que ha puesto en nosotros nos da una dirección perfecta. Y me llevó al capítulo 17, versículo 30 del libro de los Hechos. Dice que el Padre manda que nos arrepintamos y que empecemos una nueva vida en sus caminos. Eso me consoló tremendamente. Lo que todos se habían ido, en mi corazón ya tenía paz porque dije, aunque mi padre y mi madre me rechacen, con todo eso tú me recogerás. Amén. Y eso me consoló. Fue algo tan grande que hasta el día de hoy no lo puedo olvidar, porque el Padre es fiel a su alianza y bendice a los que se someten a los mandamientos. No es fácil, no es fácil, pero si queremos las bendiciones, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos las bendiciones, tenemos que hacer la voluntad del Altísimo. Ahora yo les decía que estamos rastreando la identidad de Israel. ¿A dónde está Israel? Porque si el Padre dice que Israel fue dispersado a todos los confines de la tierra, a todos los rincones del globo terráqueo, en alguna parte de este continente tuvo que haber un remanente de la casa de Israel. Y hay evidencia. El cristianismo no vino de este continente. ¿Cuántos saben que el cristianismo no vino de este continente? El
el cristianismo vino de Europa, de España. ¿Sí? Y lo impusieron a la fuerza. No era de si tú querías recibir al Mashiach como tu Salvador. Te dijeron, si no te conviertes, y los torturaban. Y los jalaban en el caballo, en el potro, les rompían los huesos para que se convirtieran al cristianismo. Y de una generación a la otra, poco a poco se fue implantando todas esas cosas que hasta el día de hoy tenemos toda una tremenda idolatría en todo el continente, ignorancia y pobreza de las cosas del Eterno. Por eso podemos ver al pueblo oprimido, al pueblo en la ignorancia, al pueblo en la rebelión, al pueblo en la idolatría. ¿Sí? Pero aquí dice la palabra de Yahweh que no se va a olvidar de ninguno de nosotros. Eso nos consuela, porque si aquí en estos dos profetas no mencionaron a la casa de Israel, de la casa del norte, Yahweh, para que no se les olvide a sus profetas, dice él mismo, y no me olvidaré de ninguno de ustedes. Aleluya. Ahora yo estaba con una duda cuando estaba estudiando esto, digo, Padre, pero ¿cómo es posible que estos dos profetas que son de los más grandes se les haya olvidado mencionar al reino del norte? Y por eso les digo, mire, el Espíritu Cabrón de Yahweh inmediatamente hace su aparición y nos acompaña y nos lleva inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque no es por linaje. No es por linaje que tenemos que ir. Porque si ustedes estudian estos dos libros, el primer capítulo de Esdras, van a ver que está por linaje. Está por linaje y dice que incluso dice ahí que cuando unos de ellos que llegaron a Esdras y no pudieron comprobar su linaje de ellos, dice que fueron rechazados porque no eran de linaje. No pudieron probar que eran del linaje de la casa de Yahudá y fueron excluidos. Pero ¿qué dice la palabra? Que Yahweh no hace acepción de personas. Por eso esa es la palabra clave. Yahweh no hace acepción de personas. Baruch Hashem. Yahweh. Porque Él es bueno. Amén. Y su misericordia es con cada uno de nosotros. Pero tenemos que seguirlo obedeciendo. Miren cuántos de ustedes no han hecho circuncisión. No han circuncidado a sus hijos. Y ya eso es parte de que nos falta la cobertura de esa bendición. Aquí ustedes que tienen hijos americanos tienen seguro para poder hacerlo. Y no lo han hecho. Esa es desobediencia. ¿Por qué yo les digo esto? Miren, siguiendo la trayectoria de este pastor evangélico, que estuvo evangelizando a los nativos de este país, evangelizó a los Cherokees, evangelizó a los Wopi, evangelizó a los Arapao, evangelizó a muchas de las tribus del sureste, y él dice que descubrió muchas cosas, y está en su libro. En Connecticut, los Wopi, o no sé si son los Wopi, otro grupo, pero dice que observaban la circuncisión en este continente, en el estado de Connecticut. ¿Ve usted lo que le estoy diciendo? Son cosas de mucho peso. Estas tribus de aquí de Estados Unidos observaban la circuncisión. Punto muy importante. Ahora, los Cherokees y los Wopi dice que que ellos habían descubierto que ellos tenían su propio lugar de adoración, y dice que cuando se postraban, dice que su cara siempre estaba hacia el oeste y su espalda siempre daba hacia el este. Y miren ustedes, todo lo que hay aquí, yo me he postrado siempre en esta dirección. ¿A dónde queda el este? El este, ¿dónde queda el este? Para acá. Ahí está la. Miren en dónde estamos, en una división perfecta. Aquí está el Gran Concurso. El Gran Concurso para allá comienza ¿qué? El west, el oeste. Y de ahí para acá, ¿qué comienza? El este. Tal como dice la palabra, tal como dice este predicador, dice que los Cherokees, siempre que se postraban, dice que su cara siempre estaba hacia el oeste y su espalda hacia el este. Porque hacia el oeste buscaban la dirección donde estaba el templo de Jerusalén. Y aquí estamos en esa misma posición. Miren, aquí hemos puesto el lugar donde está el nombre de Yahweh. No que aquí estemos venerando el nombre así, de esa manera que estamos. No, el nombre lo tenemos ahí, pero el altar que hemos levantado aquí en este lugar, hacia este lado. Y mi espalda, ¿de dónde da? Hacia el este. Y entonces dice este predicador, ustedes pueden buscar la información porque hay mucha información ya ahorita,
que comprueba que las tribus del reino de Israel estuvieron por estas tierras. Dice que ellos nunca se dejaron manipular por otros de afuera. Aunque los de afuera traían su religión, dice que ellos eran muy específicos en guardar sus creencias en todo su apogeo y no se dejaban manipular. Nosotros nos hemos dejado manipular. Somos tan fáciles que no investigamos y nos dicen una cosa y creemos, pero no investigamos si es verdad o no es verdad, y sutilmente nos dejamos arrastrar por lo que nos están diciendo. Pero la evidencia más fuerte, la única palabra fuerte y verídica que tenemos es la instrucción que el Padre Eterno nos ha dejado. Este es el libro y la instrucción de Israel. Esto no es cristiano, quiero que sepan, esto no es cristiano. Esta es la evidencia, la instrucción, la constitución del reino de Israel que el Padre estableció para la guianza de su pueblo. El pueblo lo formó Yahweh. Éxodo 4:22. Efraín es mi primogénito. Por eso les decía, dice el Padre en Éxodo 4:22, dice, Efraín es mi primogénito, el primero. ¿Y quién iba con ellos? Como lo leímos la semana pasada en segunda de Tesalonicenses, dice que cuando iba la roca con ellos, ¿quién era la roca? El Mashiach. ¿Se recuerdan que lo leímos o no? El Mashiach estaba con ellos, pero el primogénito era el que el Padre había escogido como el primer hijo, el primer bendecido, formado por el Padre Eterno, y el unigénito venía de ahí arriba para darle cumplimiento y guiar al primogénito. Quiero que me vayan entendiendo, porque aquí no hay confusión. Aquí no hay nada de que, ay, es que yo no entendí esto, ¿no? Si no entendió, escudriñen la Escritura, busquen la Escritura, porque la Escritura es la inspiración del Padre Eterno, y el Padre Eterno nunca va a confundir a nadie. El Padre Eterno siempre nos va a llevar, si tenemos al Ruach de Él en nuestra vida, el Padre Eterno nos va a llevar, y si tenemos alguna equivocación, alguien puede venir y amonestarnos, y no ponernos, no, yo sé todo. No. Si estoy en algún error equivocado y el Espíritu le muestra a otras personas algo, yo lo debo de aceptar como que viene de Yahweh y sentarnos a estudiarlo y ponerlo en nuestra vida. No combatir ni rebatir, no, porque eso no es el plan de Yahweh, porque entonces le estaríamos dando al enemigo lugar para que tome otra posición, nuestra creencia y nuestra fe. Pero aquí, ¿qué dice Nehemías? Hemos pecado, hemos confesado delante de ti nuestras transgresiones. Entonces aquí en este país han encontrado mucha evidencia que aún usted puede ver, puede ir a buscar a los Cherokee. Los Cherokee, ellos se han proclamado que pertenecen a la casa de Yahudá. Ellos han dicho que son de la casa de Yahudá y que sus ancestros adoraban al Elohim de Israel. Usted lo puede buscar, no me crea a mí. Busca la información. Sus atuendos, su vestimenta, tienen estas cositas, estas cosas que tenemos aquí en los tzitzit, que simbolizan los mandamientos de Yahweh. La cultura, tenían mucha, dice la palabra que el pueblo de Israel, ¿qué era? Un agricultor del campo. Ellos sembraban el algodón para fabricar su ropa. Y recuérdense que el algodón era parte importante de la vestimenta de los Kohanim cuando estaban ministrando en el altar de Yahweh. Era un elemento muy importante. Entonces estas tribus de aquí, de este lado del mar, fíjense, tenían ese concepto de las cosas que eran importantes para fabricar ropa. Los colores, la textura. Y yo cuando veo muchas de las culturas de los indios mexicanos que somos nosotros, de los indios de Honduras, de los indios los más oprimidos, vea qué clase de ropa tienen. ¿Qué clase de ropa tienen? Y la palabra dice una cosa importante, dice que el pueblo de Israel no era un pueblo que tuviera buena apariencia. Buen mozo, soy un buen mozo, ojo azul, panza relumbrosa, oreja planchada, no. Dice que era el pueblo más insignificante. El pueblo más insignificante, para que en eso se posara la mano poderosa de Yahweh y en ellos mostrar su poder.
los que hemos sido rechazados. Y yo se lo puedo decir, mire, Deuteronomio capítulo 28, dice la palabra que donde quiera que estuviera Israel, Israel iba a ser oprimido. Dice que cuando Israel se sintiera seguro en su tierra, dice, iba a venir alguien, otro más fuerte que él, y lo iba a despojar de su territorio. Le iba a quitar sus cosechas, le iba a quitar todo lo que le pertenecía, y dice que lo iba a oprimir. ¿Qué hicieron los españoles? Vinieron, oprimieron a los que estaban en este continente, les robaron el oro, les robaron sus tierras, les robaron todo, y les cambiaron su cultura, les quitaron su identidad y les metieron una lengua que no era la de ellos. ¿Qué hicieron con los de Estados Unidos? La misma circunstancia. Vinieron los de Europa, vinieron los de Irlanda, y lo mismo hicieron aquí. Hasta los nativos de aquí les ayudaron a celebrar, por eso lo llaman el Día de Acción de Gracias. Aquí se sentaron con ellos, pero después de cierto tiempo, como ellos tenían más conocimiento de cierto tipo de tecnología, les valijaron a los nativos de aquí, los fueron relegando. ¿Dónde están ahora ellos? Por allá abandonados, por Arizona, por allá, por otros lugares, mientras que ellos tomaron su tierra. Y es impresionante todas esas cosas. Pero si ustedes quieren entender lo que está sucediendo en sus contornos en los tiempos de la restauración, ¿qué es restauración? Aquí lo vimos, que Yahweh iba a restaurar la casa de Israel. Ahora, ¿qué entra dentro de la restauración? Quiero que vayamos nuevamente al capítulo 3 de Hechos, porque este es el punto clave que tenemos aquí en este momento. Pedro es el que está hablando en este capítulo, y fíjese que a quién le está hablando. No le está hablando al pueblo de Israel, no le está hablando a la iglesia, porque la iglesia no existía en ese momento. En ese momento todavía la iglesia no existía. Entonces, ¿cómo vamos a confundir la palabra del Eterno? Versículo 11 del 3 de los Hechos. Mientras el hombre seguía aferrado a Simón y a Johanán, todo el pueblo asombrado fue corriendo hacia ellos en el pórtico llamado de Salomón. Cuando Simón Kefa, o sea Pedro, vio esto, se dirigió al pueblo: varones israelitas, no le dice iglesia, dice varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué fijan la vista en nosotros, como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho andar a este? Y fíjense lo que dice Pedro: el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Yahshua, a quien ustedes entregaron. Aquí no está diciendo Pedro en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Verdad que no está diciendo? ¿Qué está diciendo claramente Pedro? Una cosa bien importante: el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros padres. Y después de que ellos fueron enviados por Yahshua HaMashiach, vaya usted a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, bendito sea el Eterno quien nos da la sabiduría para este propósito y para este tiempo, porque es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Santiago capítulo 1, versículo 1. Alguien que lo quiera leer para que no diga que yo me quiero llevar toda la lectura de la palabra. ¿Qué dice Santiago 1:1? Lo que conocemos como Jacob. ¿Qué dice ahí? Palabra del Eterno a través de Pedro, a través de Santiago. Este es otro enviado, este no es Pedro, este no es Mateo, este no es Pablo, este es otro de los enviados. ¿Quién es? Santiago 1:1. Dice aquí: Jacobo, siervo de Yahweh y del maestro Yahshua, el Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿No lo dice claramente? ¿No lo dice claramente? Este es otro enviado. Este no es Pablo, este no es Pedro. ¿Quién es? Santiago. ¿Y qué está haciendo? Saludos a los hermanos que están en la dispersión, porque ellos sabían que el pueblo había sido dispersado. ¿O no es así? Bendito sea el Eterno. Ah, no, pero es que ese es solo un versículo de... Vamos a Primera de Pedro, entonces otra vez. Primera de Pedro. Vengan acá. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Para que vean ustedes que la Escritura es tan perfecta que hasta los más incultos pueden entender la palabra.
Porque la palabra es un plan perfecto trazado por el Padre Eterno, ministrado por el Ruach HaKodesh, para que el pueblo de la dispersión en este tiempo pueda entender el propósito de Yahweh. Baruch Hashem. Lea conmigo, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, enviado de Yahshua el Mashiach, a los expatriados en la dispersión. No está diciendo a una iglesia, a un grupo nuevo, al cuerpo de Cristo. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿A los que estaban en dónde? Dice en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Yahweh el Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Yahshua el Mashiach y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz se les multipliquen. Tenemos gracia, bendito sea el Eterno, porque la gracia nos sigue enseñando que los mandamientos de Yahweh son la base para obedecer al Padre, porque son sus mandamientos, para que nuestra vida tenga bendición. Ahora, ¿qué hacían estos hombres? Otra vez regresemos, ya vamos a terminar con este versículo de 3 de Hechos, capítulo 3. Vamos a leer una parte importante que ellos estaban haciendo. Yo les digo a todos ustedes, si alguien no se ha circuncidado, podemos entre todos ayudar que alguien se circuncide. Si alguno de sus hijos no están siendo circuncidados, hagan el propósito, porque esa es la señal de nosotros como pueblo de Israel. Es la evidencia de que estamos guardando los mandamientos de Yahweh. Hay un predicador que dice ahí que la circuncisión no es solamente hasta el Mashiach. Pero si usted va a Bereshit capítulo 17, dice Yahweh que es un pacto perpetuo. No que solo es para una generación, porque entonces el Padre Eterno no estaría llevando la bendición completa, la señal completa a toda la casa del reino de Yahweh. ¿Entienden? Pero como es una palabra profética que abarca todas las generaciones, todos los pueblos, todas las familias de la tierra, entonces nosotros tenemos que venir a obedecer la bendición del Altísimo. Yo no sé si están en desacuerdo conmigo, pero esta es una parte importante de nuestro Padre Celestial. Miren, después de que yo me convertí a esto, porque no estaba convertido, estaba solamente instruido en el Evangelio. Pero créanme que yo tuve una lucha bien grande por la circuncisión. Y decía, no, pero es que eso era para él, no puede ser, es que eso era para antes del Mashiach. Y eso ya cuando vino el Mashiach, ya no. Pero tenemos que investigar si es verdad o no es verdad. Y la palabra dice que es la señal entre nosotros. Yahweh nos mira. Por eso cuando usted lee el capítulo 1 del libro de los Macabeos, ahí vemos quién quitó la circuncisión. Estudien, busquen la información. Y si usted tiene una Biblia católica o quiere bajar los libros de Macabeos, lea el capítulo 1. Ahí dice que cuando Antíoco Epifanes llegó a destruir Jerusalén, dice que él mandó un edicto, un decreto, una ley que prohibía que se guardara el Shabbat, que prohibía que se hiciera la circuncisión, que prohibía que se reunieran en el Shabbat. Fue él y que dijo que si alguien desobedecía, había que matarlo. Y muchas mujeres arriesgaron su vida porque dice que circuncidaban a sus hijos aún en contra de lo que decía el rey. Y cuando eran cachadas, las mataban con todos sus hijos. Entonces, todo esto es una evidencia. Si queremos ser Israel, ¿qué nos preguntan en el trabajo? Ah, ustedes son judíos. No, no somos judíos, somos Israel. Somos Israel. ¿Y por qué tienes que guardar este día? Bueno, el Padre Eterno nos está pidiendo que guardemos estos días. La gente se queda. Miren, la gente, ayer me sorprendí. No sé de qué estábamos hablando. Llega una muchacha y dice, oh no, él es judío. Él no va a comer eso porque él es judío. Y pues ya esta mujer nunca le he dicho nada. Pero ¿quién se encarga de decir? Los mismos a los que hemos platicado con ellos, dicen, son judíos, son Israel. Y el mismo pueblo se tiene que dar cuenta. Le estaba testificando de cuando fuimos a la montaña de los 7 lagos con tu esposo. ¿Qué hizo la gente? Se dio cuenta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está? La gente se tiene que dar cuenta que el pueblo de Israel no es espiritual, es visible. Porque estamos en medio de las naciones mostrando la gloria de Adonai, Yahweh Tsebaot. Que estamos volviendo a obedecer sus mandamientos. Y cada vez que
que obedecemos los mandamientos, le decimos diciendo a Satán, mira, tú dices que esto no, pero yo voy a obedecer al Padre Eterno, y si estoy mal, que Él me juzgue. Y aquí va otro mandamiento, si estoy mal, que Él sea mi juez. Pero tú no me vas a juzgar. Y si estoy mal, aquí voy a obedecer que Él sea mi juez. Porque esta palabra la instituyó Él, no la instituiste tú, ni la instituyó el hombre. Y cada vez que yo obedezco el mandamiento, que Él sea mi juez. Si estoy mal, que Él me juzgue, no la religión. Bendito sea el Eterno. Vamos a leer lo que dice Pedro cuando está hablando con estos israelitas. 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh, y Él envíe a quien de antemano se les había anunciado, a Yahshua el Mashiach. Aquí está diciendo de su segunda venida, porque ya acuérdense que aquí ya en el libro de los Hechos Él ya resucitó. ¿O no estoy mal? Aquí ya había resucitado el Mashiach, pero está diciendo ahora que va a venir nuevamente ¿quién? Nuestro Rey. Lo están anticipando. Profecía. ¿Y no lo estamos esperando? ¿Cuántos esperan al Mashiach? Amén. Aquí lo dice claramente Pedro. ¿Pero qué dice Pedro? ¿Qué está diciendo? Así que arrepiéntanse y conviértanse. Si hemos dejado de cumplir uno de los pactos de Yahweh, es el tiempo. Pedirle perdón a nuestro Padre Celestial, y así como Nehemías, así como Esdras clamaba, Padre, perdónanos por no hacer caso de tus mandamientos, perdónanos. Yo tuve una lucha por la circuncisión, y decía, pero es que esto ya no, es que me van a quitar el pedazo de mi carne, y eso duele. ¿Serio? Y había leído, que habían por ahí cosas de la circuncisión, decían que era, o sea, lo que dicen las naciones, que es para una cosa higiénica, para que no se contamine en el momento de la relación con la esposa, que a veces vienen infecciones, y que pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero Yahweh lo había instituido. Entonces Hasatán, el engañador de siempre de nuestras almas, estaba llevando otro mensaje de una manera distinta. Pero cuando entendemos que somos de Bnei Israel, ¿qué tenemos que hacer? Yo tuve una lucha y tuve que buscar la información, y cuando hubo en mi corazón la certeza, dije, Padre, me voy a circuncidar. Hasta mi esposa dice, ¿cómo va a ser? Sí, me voy a circuncidar. Y ahí voy para el hospital a buscar la información. Y oiga, ¿y cuánto cobran? ¿Y duele? ¿Y cuántos días? Y buscando la información. Sí, en serio. Y voy para allá y me dice el doctor, sí, no hay problema. Cuando llego allá, a las 6 de la mañana me citan al hospital. Llego allá y con temor y ahí. Pero me puse a hacer una oración y digo, bueno, Padre, si es la voluntad tuya, entonces yo me voy a someter. Me recuerdo cuando estaba en la camilla, me estaba hablando el doctor conmigo, y fíjese que así, de repente me hicieron una inyección. Ahí ya no recuerdo nada. Cuando desperté ya estaba en otro cuarto, con tremendo, en serio, ahí va mi esposa por mí. Ya regreso, una semana, y al otro día me voy a trabajar así. Me dicen, oye, no, está bien. No se preocupe, doctor. Miren aquí, con la convicción en mi corazón, le digo, mijo, le toca a usted la circuncisión, porque leí cuando dice que el Padre Eterno iba a castigar a uno de los hijos, y era de los hijos de Abraham, me parece que fue, y estaba matando a todos los niños. Dijo, cuando la esposa de él escuchó que andaban matando a los hijos, a los primogénitos que no se habían circuncidado, dice que ella agarró una piedra y circuncidó al niño inmediato. En serio, no me recuerdo el versículo ahora mismo, pero dice que agarró una piedra, fíjese, no le puso ni anestesia, no le puso ni medicamento, agarró y circuncidó al niño antes de que el Padre Eterno actuara en contra de ellos. Imagínate. Algo así, sí, que cuando escuchó ella que eso venía y que el padre estaba en ese proceso, dice, no, mi hijo, ven acá, una piedra, y le sacó filo y lo circuncidó y va. Exacto, en serio. Otro también cuando a David, que también David fue probado con Saúl, que si era un verdadero sirviente del reino, y mandó que matara a personas y que les quitara el prepucio, imagínense, y los tenía que llevar enseñárselos miren, a cuánto les quita el prepucio, mire, aquí está la victoria. Eso era algo irreal, ¿no? Era algo verídico. Pero ahora nosotros estamos en este tiempo. Entonces, cada vez que declaramos esto, nos preguntó el doctor, ¿y por qué lo vas a circuncidar? Ya es muy grande para que se circuncide.
Y no sabía qué decirle, pero como les digo, el Espíritu siempre nos está ayudando. Oh, sí, pero recuérdense que Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. Ya estaba bien.